Algunas personas son importantes. Otros solo ocupan espacio, ¿verdad, mamá? Eso fue lo que dijo mi hijo. Rafael. Mi hijo. Levantó la copa frente a todos, sonrió, y dejó caer esas palabras como si fueran parte del brindis. Como si yo no estuviera ahí, sentada al final de la mesa, viendo cómo todos se reían. Era su cumpleaños. 42 años. La casa estaba llena. Había música baja de fondo, vino tinto, platos con restos de comida, luces cálidas que hacían todo parecer perfecto. Rafael estaba de pie, con esa camisa blanca impecable que seguramente costó más de $200, el reloj brillando en su muñeca, y su esposa a su lado con esa sonrisa que nunca me incluía realmente. Yo estaba sentada al final de la mesa. Literal. Al final. Donde antes se ponían las bandejas vacías o las servilletas usadas. Nadie me preguntó dónde quería sentarme. Nadie dijo nada cuando me acomodé ahí, porque ya sabía que ese era mi lugar ahora. Mi hijo carraspeó. Todos se callaron. Levantó la copa más alto y repitió, mirándome directo. Porque seamos honestos, algunas personas son importantes. Otras solo ocupan espacio. Y entonces todos se rieron. No fue una risa incómoda. Fue una risa real, compartida, como si todos hubieran estado esperando ese momento. Como si todos supieran de quién estaba hablando. La esposa de Rafael se tapó la boca, pero sus ojos brillaban de diversión. Los primos asintieron. La tía Alma bajó la mirada, pero también sonrió. Yo no me moví. No grité. No lloré. Ni siquiera bajé la mirada. Solo me quedé ahí, con la copa en la mano, sintiendo como el silencio de mi propia garganta pesaba más que cualquier respuesta que pudiera dar. Sentí el calor subir por mi cuello. No de vergüenza. De rabia. Pero una rabia fría, controlada, la que te quema por dentro pero no te hace temblar. La que te enseña a esperar el momento exacto. Rafael seguía hablando. Es que hay que ser realistas, ¿no? Hay personas que suman. Y hay personas que... Bueno, ya saben. Se encogió de hombros. Todos volvieron a reír. Alguien dijo salud, y chocaron las copas. Yo seguía inmóvil, mirándolo, recordando cuando tenía 5 años y lloraba en la madrugada porque tenía fiebre. Yo no dormí esa noche. Me quedé despierta, pasándole paños fríos en la frente, cantándole bajito para que se calmara. No teníamos dinero para el médico. Apenas teníamos para comer. Pero yo estuve ahí, recordando cuando tenía 12 años y lo golpearon en la escuela. Llegó a casa con el ojo morado, la camisa rota, llorando de rabia y humillación. Yo lo abracé. Le dije que era fuerte, que iba a salir adelante, que no importaba lo que dijeran los demás, que yo siempre iba a estar ahí. Recordando cuando tenía 17 años y quería ir a la universidad. No teníamos dinero. Trabajé doble turno durante 2 años para pagarle los estudios. Vendí las joyas que me había dejado mi madre. Vendí muebles. Vendí todo lo que tenía valor. Menos mi dignidad. Esa la guardé. Hasta hoy. Y ahora estaba ahí, de pie, con su camisa de $200, su reloj que costaba más que mi renta de 6 meses, su casa enorme que yo ayudé a pagar con los primeros $1000 que ahorré limpiando casas ajenas, diciéndome frente a todos que yo solo ocupaba espacio. La risa seguía. Alguien contó un chiste. Alguien más pidió más vino. La música subió un poco. Y yo seguía ahí, al final de la mesa, invisible pero presente, silenciosa pero despierta. Entonces respiré hondo. Dejé la copa sobre la mesa. Me puse de pie despacio, sin hacer ruido, pero todos lo notaron. Las risas se fueron apagando. Las conversaciones se detuvieron. Rafael me miró, todavía con esa sonrisa, pero ahora con algo de sorpresa. Como si no esperara que yo hiciera nada. Y hablé. Con calma. Sin gritar. Sin temblar. Qué bueno que menciones eso, Rafael. Porque tienes razón. Algunas personas son importantes. Y otras solo ocupan espacio. Me miró confundido. Todos me miraban. Nadie se movía. Seguí hablando. Qué bueno que acabo de comprar mi propia casa. A 3200 kilómetros de aquí. Ya firmé. Ya pagué.
Ya tengo las llaves. El silencio cambió. Ya no era el silencio de la risa compartida. Era el silencio de la sorpresa, del desconcierto, del miedo. Rafael abrió la boca, pero no dijo nada. Su esposa dejó de sonreír. Los primos se miraron entre ellos. La tía Alma levantó la vista. No te preocupes, Rafael. Tú nunca más vas a tener que soportar que yo ocupe espacio en tu vida. Me voy. Y esta vez, para siempre. Tomé mi bolso. Me di la vuelta. Y caminé hacia la puerta. Nadie me detuvo. Nadie dijo nada. Solo escuché el sonido de mis propios pasos sobre el piso de madera, y después, el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Afuera hacía frío. Pero yo no sentía nada. Solo alivio. Solo claridad. Solo la certeza de que acababa de hacer lo que debía haber hecho hace años. Me subí al carro. Arranqué. Y mientras manejaba por esas calles que conocía de memoria, las mismas calles donde crié a ese niño que ahora me despreciaba, me di cuenta de algo. Yo no solo ocupaba espacio. Yo construí el espacio donde él ahora vivía. Y era hora de construir el mío. Manejé durante 20 minutos sin rumbo fijo. Solo manejé. Las calles estaban vacías. Era tarde, las luces de los postes iluminaban el pavimento mojado de la última lluvia. Mis manos temblaban sobre el volante, pero no de miedo. De liberación. Como cuando sueltas algo que has estado cargando durante tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se siente vivir sin ese peso. Me detuve frente a un parque. El mismo parque donde llevaba a Rafael cuando era niño. Donde le enseñé a andar en bicicleta. Donde se cayó y se raspó las rodillas, y yo limpié sus lágrimas diciéndole que el dolor pasaba, pero el coraje de intentarlo otra vez era lo que importaba. Apagué el motor. Me quedé ahí, en silencio, mirando los columpios vacíos moviéndose con el viento. Y entonces lloré. No de tristeza, de rabia, de impotencia, de años acumulados de hacerme pequeña para que otros se sintieran grandes. De años diciendo que sí cuando quería decir que no. De años tragándome palabras para no arruinar la paz de una familia que nunca me dio paz a mí. Lloré todo lo que no lloré en esa mesa. Todo lo que no lloré cuando me senté al final como si fuera una invitada incómoda en la vida de mi propio hijo. Todo lo que no lloré cuando escuché esa risa compartida, esa risa que me borraba. Pero después del llanto vino otra cosa. Vino la claridad. La misma claridad que tuve hace 3 meses cuando tomé la decisión más importante de mi vida. La decisión que nadie sabía. La decisión que acababa de revelar en esa mesa, y que cambió todo en un segundo. Porque yo no hablé por impulso. Yo no dije eso porque estaba dolida y quería herir. Lo dije porque era verdad. Porque hace 3 meses empecé a planear mi salida. En silencio. Sin avisar. Sin pedir permiso. Hace 3 meses recibí una llamada. Era Leandra, mi prima lejana, la que vive en un pueblo pequeño cerca de la costa, a 3.200 kilómetros de esta ciudad que ya no siento mía. Me dijo que una vecina suya estaba vendiendo su casa. Una casa pequeña, de 2 habitaciones, con un jardín al frente y un porche donde se podía ver el atardecer. Me mandó fotos. Vi esas fotos durante horas. La casa no era lujosa. No tenía piso de mármol ni ventanas enormes como la casa de Rafael. Pero tenía algo que yo no tenía hacía años. Paz. Silencio. Espacio que era mío y de nadie más. Le pregunté el precio. Me dijo que la dueña pedía $60,000. Yo tenía ahorrados 42,000. Había estado ahorrando durante años. Guardando cada billete que podía. Cada propina. Cada peso extra que ganaba vendiendo pasteles los fines de semana, arreglando ropa de las vecinas, haciendo trabajos que Rafael nunca supo porque nunca preguntó qué hacía yo con mi tiempo. Le dije a Leandra que necesitaba pensar. Pero en realidad no necesitaba pensar. Ya lo había decidido. Solo necesitaba juntar el resto del dinero. Vendí el anillo de oro que me regaló mi madre antes de morir. Vendí la vajilla antigua que heredé de mi abuela. Vendí muebles viejos que tenía guardados en el cuarto de atrás de la casa de Rafael, el cuarto donde yo dormía, el cuarto que era más bodega que habitación. Nadie preguntó. Nadie notó. Porque para ellos yo era invisible. Y esa invisibilidad, por primera vez en mi vida, jugó a mi favor.
En 2 meses junté los $60,000. Llamé a Leandra. Le dije que quería la casa. Ella habló con la dueña. Firmamos papeles. Hice todo por internet, en silencio, en las noches cuando todos dormían, sentada en la mesa de la cocina con la luz apagada para que nadie me preguntara qué hacía. Hace una semana recibí las llaves por correo. Las escondí en mi bolso. Las toqué cada día, solo para recordarme que eran reales. Que no era un sueño. Que yo tenía un lugar a donde ir. Y hoy, cuando Rafael dijo lo que dijo, cuando me humilló frente a todos, cuando confirmó lo que yo ya sabía, que para él yo no era su madre sino un problema, una carga, algo que ocupa espacio, supe que había llegado el momento de hablar. No por venganza, sino por verdad. Sequé mis lágrimas. Arranqué el carro otra vez. No iba a volver a esa casa. No esa noche. Tal vez nunca más. Manejé hasta un pequeño hotel en el centro. Un lugar sencillo, limpio, donde nadie me conocía. Pagué por una noche. Subí a la habitación. Me senté en la cama y miré mi teléfono. Tenía 12 llamadas perdidas. Todas de Rafael. 3 mensajes de su esposa. Uno de la tía Alma. Ninguno decía perdón. Todos decían necesitamos hablar o esto es un malentendido o no puedes irte así. Apagué el teléfono. Me acosté. Y por primera vez en años, dormí sin sentir que le debía algo a alguien. A la mañana siguiente desperté temprano. El sol entraba por la ventana. Me duché. Me vestí. Bajé a desayunar. El café estaba caliente. El pan estaba fresco. Y yo estaba sola. Pero no me sentía sola. Me sentía libre. Encendí el teléfono. Más llamadas. Más mensajes. Esta vez hasta los primos escribieron. Todos querían saber si era cierto. Si realmente me iba. Si realmente había comprado una casa. Si realmente los iba a dejar. Respondí solo un mensaje. El de Leandra. Le dije, llego en 3 días. Gracias por todo. Después borré el resto. No bloqueé a nadie. Solo no respondí. Porque no les debía explicaciones. No les debía mi tiempo. No les debía nada. Pasé ese día organizando mis cosas. No tenía mucho. Toda mi vida cabía en 4 cajas. Ropa. Algunos libros. Fotos viejas que ya no miraba pero que no podía tirar. Una manta tejida que hice hace años. Un rosario que era de mi abuela. Eso era todo. No tenía muebles porque los muebles eran de Rafael. No tenía platos porque los platos eran de su casa. No tenía nada que fuera realmente mío, excepto esas 4 cajas y los $60,000 que usé para comprar mi libertad. Contraté una empresa de mudanzas pequeña. Les dije que vinieran al día siguiente. Les di la dirección del hotel. Les expliqué que solo eran 4 cajas. El hombre me miró extrañado, pero no preguntó. Solo dijo entendido, señora. Mañana a las 8. Esa noche volví a dormir en el hotel. Volví a apagar el teléfono. Volví a sentir esa paz extraña, esa paz que duele un poco porque estás dejando atrás toda una vida, pero que también alivia porque sabes que esa vida ya no era tuya. Pensé en Rafael, en el niño que fue, en el hombre en que se convirtió. Y me pregunté en qué momento perdí a uno y gané al otro. ¿En qué momento el amor se volvió dependencia? ¿En qué momento mi sacrificio se volvió mi prisión? No encontré respuestas. Solo encontré más preguntas. Pero ya no importaba. Porque yo ya había tomado la decisión. Y esta vez, nadie me iba a detener. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas estaba saliendo, me desperté con un nudo en el estómago. No era miedo. Era algo más profundo. Era la sensación de estar cerrando una puerta que había estado abierta durante 67 años. La puerta de una vida que construí con mis manos, con mi espalda, con mi silencio. Me senté en la orilla de la cama del hotel y miré por la ventana. La ciudad estaba despertando. Gente caminando hacia sus trabajos. Autos pasando. Vida normal. Vida que seguía sin importar lo que pasara dentro de mí. Pensé en esa mesa. En esa maldita mesa donde me sentaron al final. Pensé en las risas. En los ojos de Rafael cuando dijo esas palabras.
No había duda en su mirada. No había culpa. Solo seguridad. La seguridad de alguien que sabe que puede decir lo que quiera porque la otra persona no va a hacer nada. Pero se equivocó. Me levanté. Me vestí despacio. Cada movimiento era consciente. Cada prenda que me ponía era una decisión. No era solo ropa. Era armadura. Era preparación para lo que venía. Bajé al restaurante del hotel. Pedí café negro y 2 piezas de pan tostado. La mesera era joven, tendría unos 20 años, con el pelo recogido en una cola y una sonrisa cansada. Me preguntó si estaba de visita en la ciudad. Le dije que no, que me iba. Para siempre. Ella sonrió más amplio y dijo que valiente. No supe si lo decía en serio o solo por cortesía, pero me quedé con esas palabras. ¡Qué valiente! ¿Era valiente? ¿O era cobarde? ¿Era valiente irme o hubiera sido más valiente quedarme y pelear? No lo sabía. Solo sabía que ya no podía respirar en esa casa. Que cada día que pasaba ahí me hacía más pequeña. Que si me quedaba un año más, iba a desaparecer completamente. Terminé mi desayuno. Subí a la habitación. A las 8 en punto llegó el camión de mudanzas. 2 hombres jóvenes. Educados. Cargaron mis 4 cajas como si fueran de cristal, aunque solo eran cartón viejo y cosas sin valor para nadie más que para mí. Les di la dirección de mi nueva casa. 3.200 kilómetros. Me dijeron que tardarían 4 días en llegar. Les pagué la mitad por adelantado. $1.200. Me dolió gastar ese dinero, pero era necesario. No podía llevar las cajas conmigo en el autobús. Sí, autobús. Porque no tenía carro. El carro que manejé esa noche era de Rafael. Todo era de Rafael. La casa. Los muebles. El carro. Hasta el plato donde comía era de él. Yo no tenía nada. Y al mismo tiempo, ahora tenía todo. Tenía una casa que era mía. Tenía llaves que solo yo podía usar. Tenía un futuro que nadie más iba a controlar. Fui a la terminal de autobuses. Compré un boleto para el día siguiente. $530. Un viaje de 2 días con una parada en medio. No me importó. Necesitaba ese tiempo. Necesitaba esas horas de silencio, de movimiento, de distancia entre lo que fui y lo que iba a ser. Volví al hotel. Pasé el resto del día sola en la habitación. Miré el techo. Conté las grietas en la pintura. Escuché los sonidos de la ciudad a través de la ventana. Alguien gritando. Un claxon. Una risa lejana. Vida. Vida que no era mía pero que estaba ahí, recordándome que el mundo seguía girando. Encendí el teléfono. Más mensajes. Más llamadas. Esta vez había uno de Rafael que decía: «Mamá, tenemos que hablar. Esto es ridículo. No puedes irte así. Ven a casa. Vamos a solucionar esto». Solucionar. Como si lo que pasó fuera un problema técnico. Como si sus palabras no hubieran sido reales. Como si yo no hubiera estado ahí, sentada al final de la mesa, viendo cómo todos se reían de mí. No respondí. Solo guardé el teléfono. Me acosté. Cerré los ojos. Y volví a ese momento. Volví a esa mesa. Volví a escuchar su voz. Algunas personas son importantes. Otros solo ocupan espacio. Volví a ver las caras de todos. La esposa de Rafael con esa sonrisa escondida. Los primos asintiendo. La tía Alma que no tuvo el valor de defenderme. Y me pregunté cuántas veces había pasado antes. Cuántas veces habían hablado de mí cuando yo no estaba. Cuántas veces habían dicho que yo era una carga. Que yo era el problema. Que sería mejor si yo no estuviera. Probablemente muchas. Probablemente desde hace años. Pero esa noche fue diferente. Esa noche lo dijeron frente a mí. Y esa noche yo respondí. Me levanté de la cama. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 67 años. Arrugas alrededor de los ojos. Canas en el pelo. Manos ásperas de tanto trabajar. Hombros caídos de tanto cargar. Pero también vi otra cosa. Vi fuerza. Vi decisión. Vi a alguien que todavía estaba viva.
que todavía podía elegir, que todavía tenía voz, aunque durante años nadie la hubiera escuchado. Volví a la cama. Tomé mi teléfono. Escribí un solo mensaje. No para Rafael. Para mí misma. Solo 3 palabras. Ya casi llego. Lo guardé en mis notas. No lo envié a nadie. Era solo un recordatorio. Un ancla. Una promesa. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces. Cada vez que cerraba los ojos veía esa mesa. Veía esa copa levantada. Veía esa sonrisa. Escuchaba esas risas. Pero también veía otra cosa. Veía mi nueva casa. Veía el porche que Leandra me mostró en las fotos. Veía el jardín pequeño. Veía un lugar donde nadie me iba a decir que ocupo espacio. Porque ese espacio iba a ser mío. A las 5 de la mañana ya estaba despierta. Me duché. Me vestí. Bajé a la recepción. Pagué la cuenta. 3 noches. $240. Salí del hotel con mi bolso al hombro y una sensación extraña en el pecho. No era tristeza. No era alegría. Era algo intermedio. Era el peso de soltar. Caminé hasta la terminal de autobuses. Las calles todavía estaban oscuras. Había algunos vendedores abriendo sus puestos. Una señora vendiendo tamales. Un hombre acomodando frutas. Olía a café recién hecho. A pan caliente. A mañana. Llegué a la terminal. Me senté en una banca de metal. Esperé. Miré a la gente pasar. Familias viajando juntas. Parejas abrazadas. Niños corriendo. Y yo sola. Pero no me sentía sola. Me sentía en transición. Como cuando estás entre 2 lugares y todavía no perteneces a ninguno, pero sabes que pronto vas a llegar. El autobús llegó a las 7. Subí. Encontré mi asiento. Ventana. Fila 12. Puse mi bolso en mis piernas. Me acomodé. Miré por la ventana. El autobús arrancó. Y mientras salíamos de la ciudad, mientras las calles que conocía se iban haciendo más pequeñas, más lejanas, más borrosas, sentí algo que no había sentido en años. Sentí esperanza. Pequeña. Frágil. Pero real. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreí. No porque fuera feliz, sino porque sabía que iba a estarlo. Pronto. Muy pronto. El autobús avanzaba por la carretera y yo miraba por la ventana sin ver realmente nada. Solo pensaba. Pensaba en cómo había llegado hasta aquí. Como una mujer que alguna vez tuvo sueños propios terminó sentada al final de una mesa, siendo el chiste de su propio hijo. Cerré los ojos y volví atrás. Mucho más atrás. Rafael nació cuando yo tenía 25 años. Su padre se fue cuando él tenía 6 meses. No hubo despedida. No hubo explicación. Solo una mañana desperté y él ya no estaba. Dejó una nota en la mesa de la cocina que decía: "No puedo con esto. Lo siento". Eso fue todo. 27 palabras para terminar una vida que apenas estaba comenzando. Me quedé sola con un bebé que lloraba todas las noches, sin dinero, sin familia cerca, sin nada más que mis manos y la necesidad de sobrevivir. Trabajé en todo. Limpié casas. Lavé ropa ajena. Cuidé niños de otras mujeres, mientras el mío dormía en una caja de cartón que convertí en cuna porque no tenía dinero para comprar una de verdad. Rafael creció viendo eso. Creció viendo cómo su madre salía antes del amanecer y regresaba cuando ya era de noche. Creció comiendo lo que yo podía comprar con las monedas que juntaba al final de la semana. Creció usando ropa que otras madres desechaban y que yo arreglaba con mis manos para que pareciera nueva. Pero nunca le faltó amor. Nunca le faltó atención. Cada noche, sin importar qué tan cansada estuviera, me sentaba con él. Le leía cuentos. Le cantaba canciones. Le decía que era inteligente, que era fuerte, que iba a ser alguien importante en la vida. Y lo fue. Se graduó de la escuela con buenas calificaciones. Entró a la universidad gracias a los ahorros que junté durante años. Estudió administración de empresas. Consiguió un trabajo en una empresa grande. Empezó a ganar dinero. Buen dinero. Más dinero del que yo había visto en toda mi vida.
Al principio todo estaba bien. Me invitaba a comer. Me preguntaba cómo estaba. Me compraba cosas pequeñas, nada lujoso, pero cosas que significaban que pensaba en mí. Yo estaba orgullosa. Pensaba que todo el sacrificio había valido la pena, que mi hijo se había convertido en un hombre bueno. Pero entonces conoció a su esposa, Fabiana, una mujer de familia acomodada, con estudios, con ese aire de superioridad que se nota desde el primer momento. La primera vez que la conocí, extendió la mano para saludarme, pero no me miró a los ojos. Me miró el vestido viejo que llevaba puesto. Me miró las manos ásperas. Me miró como se mira a alguien que no está a tu altura. Rafael no lo notó. O no quiso notarlo. Estaba enamorado. O tal vez solo estaba enamorado de la idea de pertenecer a un mundo que siempre le había sido negado. El mundo de la gente con dinero. Con apellidos importantes. Con casas grandes y carros del año. Se casaron 6 meses después. La boda fue cara. Muy cara. 500 invitados. Un salón enorme. Flores importadas. Vino francés. Un vestido que costó más de $8,000. Yo ayudé a pagar. No porque él me lo pidiera directamente. Pero dejó caer comentarios. Mamá, la boda es muy cara. No sé cómo vamos a cubrir todo. Y yo, como siempre, saqué mis ahorros. $3,000. Todo lo que tenía guardado en ese momento. En la boda me sentaron en una mesa al fondo, cerca de la cocina, lejos de la mesa principal donde estaba Rafael con Fabiana y sus padres. Alguien me dijo que era porque no había suficiente espacio. Yo no dije nada. Solo sonreí y comí en silencio mientras veía a mi hijo bailar con su nueva esposa, rodeado de gente que nunca había limpiado un piso en su vida. Después de la boda, las cosas cambiaron. Despacio. Tan despacio que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las visitas también. Cuando iba a su casa, siempre había una razón para que no me quedara mucho tiempo. Mamá, tenemos una cena importante. Mamá, hoy no es buen día. Mamá, estamos cansados. Fabiana dejó de fingir que le caía bien. Empezó a hacer comentarios. Pequeños. Cortantes. Clotilde, esa blusa ya está muy vieja. No. Clotilde, deberías teñirte las canas. Clotilde, no tienes otra cosa que hacer en tu casa. Siempre con una sonrisa. Siempre con ese tono que hacía que sus palabras sonaran como consejos, pero que en realidad eran golpes. Rafael no la detenía. A veces hasta se reía. Como si fuera gracioso. Como si yo fuera el chiste. Pasaron los años. Rafael prosperó. Abrió su propio negocio. Compró una casa más grande. Cambió de carro 2 veces. Viajó a Europa. A Asia. A lugares que yo solo había visto en revistas viejas. Y yo seguía viviendo en el mismo departamento pequeño donde lo crié. Trabajando. Ahorrando. Esperando que algún día mi hijo volviera a ser el niño que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero ese niño ya no existía. O tal vez nunca existió realmente. Tal vez solo fue una ilusión. Una proyección de lo que yo quería que fuera. Hace 2 años, el dueño del departamento donde vivía me dijo que iba a vender el edificio. Que tenía que irme. Entré en pánico. No tenía a dónde ir. No tenía suficiente dinero para rentar otro lugar. Los precios habían subido demasiado. Llamé a Rafael. Le expliqué la situación. Hubo silencio del otro lado. Luego dijo, «Está bien, mamá. Puedes venir a vivir con nosotros. Pero solo por un tiempo. Hasta que encuentres algo». Me mudé a su casa. Al cuarto de atrás. El que usaban como bodega. Fabiana no dijo nada, pero su cara lo decía todo. Cada vez que me veía, fruncía el ceño. Como si mi presencia ensuciara su casa perfecta. Rafael me dijo que no me preocupara. Que era temporal. Que pronto iba a encontrar algo. Pero pasaron los meses y nunca hubo conversaciones sobre buscarme un lugar. Solo había silencio. Y miradas. Y esa sensación constante de estar donde no debía estar. Empecé a hacerme invisible.
Me levantaba temprano para no estorbar en la cocina. Comía rápido. Me encerraba en mi cuarto. Salía poco. Hablaba menos. Me convertí en un fantasma en la casa de mi propio hijo. Y entonces llegó esa noche. Esa maldita noche del cumpleaños. Donde todo explotó. Donde Rafael dijo en voz alta lo que todos pensaban en silencio. Que yo solo ocupaba espacio. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo llevaba meses planeando mi salida. Que cada peso que ahorraba, cada objeto que vendía, cada sacrificio que hacía, era para esto. Para el momento en que pudiera irme. Para el momento en que pudiera decir basta. Y ese momento llegó. Y yo lo aproveché. Abrí los ojos. El autobús seguía avanzando. Afuera el paisaje había cambiado. Ya no había ciudad. Solo campo. Árboles. Montañas a lo lejos. Cielo abierto. Respiré hondo. Saqué las llaves de mi bolso. Las toqué. Frías. Reales. Mías. Sonreí. Porque esta vez, el espacio que iba a ocupar iba a ser mío. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a decir que no merecía estar ahí. El autobús se detuvo en una estación de descanso. Era mediodía. El sol pegaba fuerte contra las ventanas. La gente empezó a bajar para estirar las piernas, comprar algo de comer, ir al baño. Yo me quedé sentada un momento más, mirando por la ventana, pensando. Pensé en el momento exacto en que decidí irme. No fue esa noche del cumpleaños. Fue meses antes. Fue una tarde cualquiera, sin nada especial, sin grandes peleas ni palabras hirientes. Fue simplemente el peso acumulado de cientos de pequeñas humillaciones que finalmente me rompieron. Estaba en la cocina, lavando platos. Fabiana entró con su celular en la mano, hablando con alguien. No me miró. Nunca me miraba cuando hablaba por teléfono, como si yo fuera parte de los muebles. Escuché lo que decía. Sí, es complicado. No, no es que sea mala persona. Es solo que, ya sabes, es mayor. Necesita cosas, atención, espacio. Y nosotros tenemos nuestras vidas. Rafael trabaja mucho. Yo también. No podemos estar pendientes todo el tiempo. A veces siento que, en fin, es lo que hay. Hablaba de mí, como si yo no estuviera ahí, como si yo no tuviera oídos, como si yo no fuera un ser humano con sentimientos, sino un problema que había que resolver. Seguí lavando los platos. No dije nada, pero algo dentro de mí se quebró. O tal vez no se quebró. Tal vez se despertó. Esa parte de mí que había estado dormida durante años. Esa parte que antes tenía sueños, planes, voz propia. Esa parte que sacrifiqué por mi hijo, pensando que algún día él me lo agradecería. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo del cuarto de atrás, escuchando los ruidos de la casa. Rafael y Fabiana riéndose en la sala. La televisión encendida. Sus vidas normales, felices, sin mí en el cuadro. Y me pregunté, ¿cuándo fue la última vez que yo fui feliz? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo por mí? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me preguntó qué quería, qué necesitaba, qué soñaba? No encontré respuesta. Porque había pasado tanto tiempo que ya ni siquiera recordaba cómo se sentía eso. Ser dueña de mi propia vida. A la mañana siguiente empecé. Despacio. Sin avisar. Abrí una cuenta de banco nueva. Una que solo yo conocía. Empecé a depositar ahí cada centavo que podía ahorrar. Dejé de comprarme cosas innecesarias. Dejé de gastar en regalos para Rafael y Fabiana que de todas formas nunca apreciaban. Guardé todo. Cada billete contaba. Cada moneda era un paso más cerca de mi libertad. Empecé a vender cosas. Primero las más fáciles. Ropa vieja que ya no usaba. Libros que había leído 1000 veces. Pequeños adornos que guardaba por nostalgia, pero que en realidad ya no significaban nada. Los vendí en internet, en mercados de segunda mano, en grupos de Facebook. Nadie preguntó. Nadie notó. Después vendí cosas más importantes. El anillo de mi madre. La vajilla de mi abuela. Muebles viejos que tenía guardados. Cada venta dolía.
porque eran recuerdos. Eran pedazos de mi historia. Pero al mismo tiempo, cada venta me acercaba más a mi nueva vida. Y eso dolía menos que quedarme. Pasaron las semanas. El dinero crecía. $40,000. Era más de lo que había tenido junto en toda mi vida. Me sentía poderosa. En secreto. En silencio. Pero poderosa. Y entonces llegó la llamada de Leandra. Mi prima. La que no veía hacía años. Me llamó porque había pensado en mí. Porque sabía que yo no era feliz donde estaba. Porque las madres hablan. Y aunque yo nunca le había contado nada directamente, ella sabía. Las mujeres siempre saben. Me dijo de la casa. Me mandó fotos. Y cuando vi esas imágenes, algo dentro de mí dijo, esa es tu casa. Ese es tu lugar. Ahí es donde vas a renacer. No lo pensé 2 veces. Bueno, sí lo pensé. Lo pensé 1000 veces. Pero cada vez que lo pensaba, la respuesta era la misma. Sí. Quiero esa casa. Quiero esa vida. Quiero ese espacio que es mío. Hablé con Leandra. Negociamos. La dueña quería 60,000. Yo tenía 42. Me faltaban 18,000. Parecía imposible. Pero yo ya había hecho lo imposible tantas veces en mi vida que sabía que podía hacerlo otra vez. Vendí más cosas. Todo lo que tenía valor. Un reloj antiguo que me había regalado una señora para quien trabajé hace años. Una pulsera de plata. Una cómoda de madera que heredé de mi tía. Todo. Lo vendí todo. Sin mirar atrás. Sin arrepentirme. En 2 meses llegué a los 60,000. Llamé a Leandra. Le dije que estaba lista. Ella habló con la dueña. Firmamos papeles. Todo por internet. Todo en secreto. Todo mientras seguía viviendo en esa casa donde nadie me veía realmente. Rafael nunca preguntó qué hacía en las noches. Nunca preguntó por qué pasaba tanto tiempo en mi cuarto. Nunca preguntó nada. Porque para él, yo no hacía nada interesante. Yo solo existía. Solo ocupaba espacio. Y mientras él pensaba eso, yo estaba comprando mi libertad. Firmando documentos. Transfiriendo dinero. Planeando mi escape. Las llaves llegaron por correo hace una semana. Las recogí yo misma en la oficina postal. Las escondí en mi bolso. Las toqué cada noche antes de dormir. Solo para recordarme que eran reales. Que no era un sueño. Que pronto iba a estar lejos de ahí. Había días difíciles. Días en que pensaba que tal vez estaba siendo egoísta. Que tal vez debía intentar hablar con Rafael. Explicarle cómo me sentía. Darle una oportunidad de cambiar. Pero luego recordaba. Recordaba la forma en que me miraba. Recordaba los comentarios de Fabiana. Recordaba las veces que hablaron de mí como si no estuviera ahí. Recordaba que ya no era su madre. Era su carga. Y las cargas no se escuchan. Solo se toleran hasta que se pueden deshacer de ellas. Yo me iba a deshacer de ellos primero. No con violencia. No con gritos. Sino con la decisión más poderosa que una mujer puede tomar, la decisión de irse. Bajé del autobús. Caminé hasta la pequeña cafetería de la estación. Pedí un café y un sándwich. Me senté en una mesa junto a la ventana. Comí despacio, mirando a la gente pasar. Familias, parejas, personas solas como yo, todas con sus propias historias, sus propios dolores, sus propias decisiones. Saqué mi teléfono. Lo encendí. Más mensajes. Esta vez uno de la tía Alma que decía, Clotilde, por favor, contesta. Rafael está preocupado. Todos estamos preocupados. Esto no está bien. Eres su madre. No puedes irte así. Leí el mensaje 3 veces. Y cada vez me enojé más. Porque nadie estaba preocupado cuando me sentaron al final de la mesa. Nadie estaba preocupado cuando me trataron como si fuera invisible. Nadie estaba preocupado cuando lloré en silencio todas esas noches en el cuarto de atrás. Solo estaban preocupados ahora. Porque me fui. Porque tomé el control. Porque dejé de ser la madre sumisa que aceptaba todo sin decir nada. No respondí. Apagué el teléfono otra vez.
Terminé mi café. Volví al autobús. El viaje continuó. Horas y horas de carretera. De paisajes que cambiaban. De pueblos pequeños que aparecían y desaparecían por la ventana. Y yo ahí, sentada, sintiendo como cada kilómetro me alejaba de mi pasado y me acercaba a mi futuro. Por primera vez en años, sentí que estaba haciendo algo bueno por mí. No por Rafael. No por Fabiana. No por nadie más. Por mí. Solo por mí. Y eso no me hacía egoísta. Me hacía libre. El autobús llegó a la segunda estación de descanso cuando ya estaba oscureciendo. Habíamos estado viajando casi todo el día. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente estaba más despierta que nunca. Bajé a estirar las piernas, compré una botella de agua y volví a sentarme. Todavía faltaban varias horas para llegar a mi destino final. Encendí el teléfono. Sabía que no debía, pero algo dentro de mí necesitaba ver. Necesitaba saber qué estaba pasando del otro lado. ¿Qué decían? ¿Qué pensaban? ¿Cómo reaccionaban a mi ausencia? Tenía 27 llamadas perdidas. 18 mensajes. Todos de Rafael, de Fabiana, de la tía Alma, de los primos. Incluso había uno de un número que no reconocía. Lo abrí. Era de Rodrigo, el primo de Rafael que apenas me hablaba en las reuniones familiares. Tía Clotilde, ¿es verdad que te fuiste? ¿Es verdad lo de la casa? Rafael está como loco. Dice que es un malentendido. Que no quisiste entender el brindis. Que estás exagerando. Pero yo estuve ahí. Yo escuché lo que dijo. Y sé que no estás exagerando. Solo quería decirte eso. Leí el mensaje varias veces. Era el primero que no me pedía que volviera. El primero que no me hacía sentir culpable. El primero que simplemente reconocía que lo que pasó había pasado. No respondí. Pero guardé el mensaje. Tal vez algún día le agradecería. Tal vez no. Pero en ese momento, solo necesitaba saber que alguien había visto la verdad. Después abrí el mensaje de Rafael. Era largo. Demasiado largo. Decía cosas como: mamá, por favor, necesitamos hablar, esto es ridículo, no puedes tomar decisiones así sin consultarme, eres mi madre, tienes responsabilidades, la familia se soluciona hablando, no huyendo. Cada palabra me golpeaba. Pero no como antes. Antes me hubiera sentido culpable. Me hubiera cuestionado. Me hubiera convencido de que tal vez estaba exagerando. Tal vez era mi culpa. Tal vez debía volver y pedir perdón. Pero ahora no. Ahora veía las palabras por lo que eran. Manipulación. Control. El intento desesperado de alguien que perdió el poder y quiere recuperarlo. Porque eso era lo que yo representaba para Rafael. Poder. Control. Alguien que siempre estaba ahí. Alguien que siempre decía que sí. Alguien que nunca se iba. Y ahora que me había ido, él no sabía cómo manejarlo. Había otro mensaje más. Este era más reciente. Decía: mamá, si no contestas en las próximas horas, voy a ir a buscarte. No sé dónde estás, pero te voy a encontrar. No puedes hacer esto. No a mí. No después de todo lo que he hecho por ti. Leí esa última línea 3 veces. Todo lo que he hecho por ti. Como si dejarme vivir en el cuarto de atrás de su casa fuera un favor. Como si tolerarme fuera un acto de caridad. Como si yo le debiera algo. Y me di cuenta de algo. Rafael realmente creía eso. Realmente pensaba que me había hecho un favor. Que me había salvado. Que yo estaba en deuda con él. Nunca se detuvo a pensar en todo lo que yo hice por él. Los años que trabajé sin descanso para darle de comer. Las noches que no dormí porque él estaba enfermo. El dinero que gasté en su educación, en su boda, en su vida. Los sacrificios que hice sin pedir nada a cambio. Para él, todo eso no contaba. Porque eso era lo que las madres hacían. Era mi obligación. Mi deber. No era amor. No era sacrificio. Solo era lo que se esperaba de mí. Pero dejarme vivir en su casa, eso sí era un favor. Eso sí merecía gratitud eterna. Apagué el teléfono. Esta vez lo hice con rabia. Con esa rabia que viene de años de ser invisible. De años de dar sin recibir. De años de ser tratada como menos de lo que era.
El autobús volvió a arrancar. La noche había caído completamente. Afuera todo estaba oscuro. Solo se veían las luces de algunos pueblos a lo lejos. Dentro del autobús, la mayoría de la gente dormía. Yo no podía dormir. Seguía pensando. Seguía recordando. Recordé la primera vez que Rafael me dijo que era una carga. No con esas palabras exactas. Pero casi. Fue hace un año. Estábamos en la cocina. Yo estaba preparando la cena. Él llegó del trabajo, estresado, cansado. Fabiana no estaba. Se sentó en la mesa y dijo: «Mamá, necesito que hablemos». Mi corazón se detuvo. Sabía que no iba a ser nada bueno. Me senté frente a él. Esperé. «Mira», dijo, sin mirarme a los ojos. «Sé que ha sido difícil para ti estar aquí. Y créeme, también ha sido difícil para nosotros. No es que no te queramos. Es solo que Fabiana y yo necesitamos nuestro espacio. Y últimamente siento que... no sé cómo decirlo sin que suene mal». «Dilo», le dije. Porque ya sabía lo que venía. «Siento que tu presencia aquí está afectando nuestra relación. Fabiana se queja. Dice que no tiene privacidad. Que no puede hacer las cosas como quiere en su propia casa. Y yo no sé qué hacer. Eres mi madre. No te voy a echar a la calle. Pero tampoco puedo sacrificar mi matrimonio por ti». Sacrificar su matrimonio por mí. Como si yo fuera el problema. Como si yo estuviera ahí por gusto. Como si no hubiera sido él quien me ofreció quedarme cuando no tenía a dónde ir. No dije nada. Solo asentí. Me levanté. Volví a la estufa. Terminé de cocinar. Serví la cena. Comimos en silencio. Y después de esa noche, algo cambió. O tal vez no cambió nada. Tal vez solo se hizo más visible lo que siempre había estado ahí. Empecé a notar más cosas. La forma en que Fabiana suspiraba cuando yo entraba a una habitación. La forma en que Rafael evitaba presentarme cuando venían sus amigos. La forma en que los dos hablaban en voz baja cuando pensaban que yo no estaba cerca. Una vez los escuché. Estaban en su habitación. Yo pasaba por el pasillo. Fabiana decía: «No sé cuánto más voy a aguantar esto, Rafael. Es tu madre, lo entiendo. Pero esto no puede ser para siempre. Necesitamos buscarle algo. Una residencia. Un departamento pequeño. Algo». «Lo sé», respondió Rafael. «Lo sé. Dame tiempo. Voy a solucionarlo». Solucionar. Como si yo fuera un problema que necesitaba una solución. Como si yo fuera una ecuación matemática y no su madre. Seguí caminando. No dije nada. Pero esa noche, acostada en el cuarto de atrás, decidí que no iba a esperar a que ellos me solucionaran. Iba a solucionarme yo misma. Y empecé. Empecé a ahorrar con más intensidad. Empecé a buscar opciones. Empecé a planear mi salida. En silencio. Porque si algo había aprendido en esa casa, era que mis palabras no tenían valor. Solo mis acciones lo tenían. El autobús dio una vuelta cerrada y me sacó de mis pensamientos. Miré por la ventana. Estábamos entrando a un pueblo pequeño. Había una gasolinera iluminada. Una tienda abierta. Algunas casas con las luces encendidas. Vida simple. Vida tranquila. Vida que pronto iba a ser la mía. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití sentir algo que no había sentido en años. Me permití sentir orgullo. Orgullo de mí misma. De mi fuerza. De mi decisión. De mi coraje. Porque irme no era cobardía. Irme era valentía. Era elegirme a mí por primera vez en mi vida. Era decir basta. Era recuperar mi voz, mi espacio, mi dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, me iba a quitar eso. El autobús llegó a su destino final al mediodía del segundo día. Bajé con mi bolso al hombro, las piernas entumecidas, el cuerpo cansado pero el espíritu extrañamente ligero. La estación era pequeña, casi vacía. Había un par de taxis esperando afuera. Tomé uno y le di la dirección que Leandra me había enviado. El conductor era un hombre mayor, de unos 70 años.
con el pelo completamente blanco y una sonrisa amable. Me preguntó si era nueva en el pueblo. Le dije que sí, que acababa de comprar una casa. Me felicitó. Me dijo que era un buen lugar para vivir. Tranquilo. Seguro. Donde la gente todavía se saludaba en las calles. Mientras manejábamos por las calles del pueblo, miré por la ventana. Todo era diferente. Las casas eran pequeñas, pintadas de colores claros. Había árboles en cada esquina. Algunas personas caminaban despacio, sin prisa. Había una plaza en el centro con una fuente vieja y bancas de madera. Todo se sentía pausado, como si el tiempo se moviera más lento aquí. Llegamos a mi casa. Mi casa. Todavía no podía creerlo. Era exactamente como en las fotos. Pequeña, de una planta, con paredes color crema y una puerta de madera. Había un jardín al frente, algo descuidado, con pasto alto y algunas flores silvestres. Y un porche con 2 sillas viejas y una mesa pequeña. Pagué al conductor $30. Le di propina. 5 más. Me agradeció y se fue. Me quedé parada frente a la casa, con mi bolso en la mano, mirando lo que ahora era mío. Saqué las llaves. Las mismas llaves que había tocado cada noche durante una semana. Las metí en la cerradura. Giré. La puerta se abrió. Entré despacio. El interior estaba vacío. Completamente vacío. No había muebles. No había cortinas. Solo paredes blancas, piso de madera y el olor a encerrado de una casa que llevaba meses sin habitarse. Caminé por cada habitación. La sala. La cocina pequeña con una estufa vieja pero funcional. El baño con azulejos blancos y una tina que necesitaba limpieza. Las 2 habitaciones. Una más grande que la otra. Ambas con ventanas que daban al jardín de atrás. Me paré en medio de la habitación grande. La que iba a ser mía. Miré alrededor. Vacío. Silencio. Paz. Y lloré. Pero esta vez no de tristeza. De alivio. De gratitud. De libertad. Me senté en el piso. Saqué mi teléfono. Lo encendí. Más mensajes. Muchos más. Pero ahora había uno diferente. Era de Rafael. Decía: mamá, ya sé dónde estás. Hablé con la prima Leandra. Voy para allá. Necesitamos hablar. Esto no va a quedar así. Leí el mensaje 2 veces. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo. De anticipación. Porque sabía que esto iba a pasar. Sabía que Rafael no iba a dejarme ir tan fácil. No porque me amara, sino porque no podía aceptar que yo hubiera tomado una decisión sin su permiso. Llamé a Leandra. Contestó al segundo timbre. Clotilde, ¿ya llegaste? Sí. Estoy en la casa. Gracias por todo, Leandra. De verdad. No tienes que agradecer. Es tu casa. Te la mereces. Oye, tengo que decirte algo. Rafael me llamó hace 1 hora. Estaba furioso. Me exigió que le dijera dónde estabas. Traté de no decirle, pero amenazó con venir de todas formas. Con buscar en todo el pueblo. No sé, me asusté. Le di la dirección. Lo siento. No te disculpes. Está bien. Tarde o temprano iba a encontrarme. Mejor que sea ahora. ¿Estás segura? Puedo ir contigo si quieres. Para que no estés sola. No. Necesito hacer esto sola. Pero gracias. Colgué. Respiré hondo. Miré alrededor. Esta casa era mía. Este espacio era mío. Y nadie, ni siquiera Rafael, me iba a quitar eso. Pasaron 2 días. 2 días en los que limpié la casa de arriba a abajo. En los que compré lo mínimo necesario. Un colchón. 2 sábanas. Una olla. 2 platos. Un vaso. No necesitaba más. Por ahora, eso era suficiente. Dormí en el piso la primera noche. En el colchón la segunda. Ambas noches fueron las mejores que había tenido en años. Porque el silencio era mío. Porque nadie me estaba tolerando. Porque estaba en mi propio espacio. Y entonces,
La tarde del tercer día, escuché un carro detenerse afuera. Miré por la ventana. Era Rafael. Con su carro nuevo, negro, brillante. Se bajó. Miró la casa con el ceño fruncido, como si no pudiera creer que yo viviera ahí. Como si fuera imposible que yo hubiera comprado algo sin su ayuda. Respiré hondo. Salí al porche. Me paré frente a la puerta. Esperé. Rafael caminó hacia mí. No sonreía. Tenía esa expresión que ponía cuando estaba enojado, pero tratando de controlarse. Esa expresión que usaba en sus reuniones de negocios, cuando algo no salía como él quería. Mamá, dijo. Su voz era tensa. Tenemos que hablar. Habla, le dije. Mi voz era calmada. Fría. Nada como la voz que usaba con él antes. La voz suave. La voz que siempre cedía. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Compraste esta casa? ¿Con qué dinero? Con mi dinero. El dinero que ahorré durante años. El dinero que gané trabajando. El dinero que es mío. No puedes hacer esto. No puedes irte así. Sin avisar. Sin hablar conmigo. Soy tu hijo. Lo sé. Y yo soy tu madre. Pero al parecer eso no significó nada para ti cuando dijiste lo que dijiste en tu cumpleaños. Rafael apretó los labios. Fue un comentario. Una broma. No lo dijiste en serio. ¿No lo dijiste en serio? Todos se rieron. Rafael. Todos. Y tú también. Mirándome. Sabiendo exactamente lo que estabas diciendo. Sabiendo que me estabas humillando. Estás exagerando. Siempre exageras todo. No. No estoy exagerando. Estoy cansada. Estoy cansada de ser invisible en tu casa. De ser tratada como un problema. De escucharlos hablar de mí como si no estuviera ahí. Rafael dio un paso hacia atrás. Por primera vez lo vi incómodo. Como si no esperara que yo dijera eso. Como si pensara que yo no sabía. No sé de qué hablas, dijo. Sí sabes. Sé que hablaste con Fabiana sobre meterme en una residencia. Sé que te quejabas de que yo ocupaba espacio. Sé todo, Rafael. Porque aunque para ti yo era invisible, mis oídos funcionaban perfectamente. Se quedó en silencio, mirando al piso, sin saber qué decir. Vine a buscarte, dijo finalmente. Porque eres mi madre. Porque las cosas se pueden arreglar. Porque podemos hablar. No, no voy a volver. ¿Vas a vivir aquí? ¿En este pueblo de nadie? ¿En esta casa vieja? ¿Sola? Sí. Es ridículo. Eres una mujer mayor. Necesitas familia. Necesitas apoyo. Necesito paz. Y eso no lo tenía contigo. Rafael levantó las manos. Frustrado. Enojado. No puedo creer que estés haciendo esto. Después de todo lo que hice por ti. Y ahí estaba otra vez. Esa frase. Todo lo que hice por ti. Dime, Rafael, le dije, mirándolo directo a los ojos. ¿Qué hiciste exactamente por mí? ¿Dejarme vivir en el cuarto de atrás de tu casa? ¿Tolerarme en tus cenas? ¿Permitir que existiera en tu vida? Porque eso no es amor, hijo. Eso es lástima. Y yo no necesito tu lástima. No es lástima. Es... ¿qué? ¿Obligación? ¿Deber? Porque eso tampoco es amor. Rafael abrió la boca. La cerró. No tenía respuesta. Porque sabía que era verdad. Yo te di todo, le dije. Mi voz temblaba, pero no de debilidad. De fuerza contenida. Te di mi juventud. Mi salud. Mi dinero. Mi vida. Y nunca te pedí nada a cambio. Solo respeto. Solo ser vista. Solo ser tratada como tu madre y no como un problema. Y ni siquiera eso pudiste darme. Mamá. No. Ya no. Ya no soy la mamá que dice que sí a todo. La que se hace pequeña para que tú te sientas grande. La que acepta migajas de tu atención. Esa mamá se quedó en aquella mesa. En aquel cumpleaños. Cuando te reíste de mí. Rafael me miró. Y por primera vez en años,
Vi algo en sus ojos que no había visto antes. Culpa. Real. Profunda. Pero ya era tarde. Puedes irte ahora, le dije. Vuelve a tu casa. A tu vida. Yo voy a estar bien aquí. Sola. En mi espacio. El espacio que compré con mi propio dinero. El espacio donde nadie me va a decir que sobro. Rafael no se movió por un momento. Luego asintió. Despacio. Como si finalmente entendiera que había perdido. No a su madre, sino el control sobre ella. Se dio la vuelta. Caminó hacia su carro. Se subió. Arrancó. Y se fue. Yo me quedé parada en el porche, viéndolo alejarse, sintiendo como cada metro que ponía entre nosotros me hacía más libre. El carro de Rafael desapareció por la calle. Esperé hasta que no pude ver ni siquiera el polvo que levantaban las llantas. Entonces solté el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban. Mis piernas también. Pero no de miedo. De adrenalina. De poder. De haber dicho finalmente todo lo que había guardado durante años. Entré a la casa. Cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Y entonces lloré. Lloré fuerte. Lloré todo. Lloré por la madre que fui. Por el hijo que tuve. Por la relación que perdimos. Por los años que desperdicié esperando que las cosas cambiaran. Por todas las veces que me tragué las palabras para mantener la paz. Pero también lloré de alivio. Porque finalmente lo había dicho. Finalmente me había parado frente a él y le había mostrado que yo también tenía voz. Que yo también tenía límites. Que yo también merecía respeto. Me limpié las lágrimas. Fui a la cocina. Llené un vaso con agua. Lo bebí despacio. Miré por la ventana hacia el jardín de atrás. Estaba descuidado, lleno de maleza, pero tenía potencial. Podía ver flores ahí. Podía ver un pequeño huerto. Podía verme sentada en una silla, leyendo un libro, tomando café, en paz. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos. Pasé el tiempo limpiando, organizando, comprando lo necesario. Una mesa pequeña. 2 sillas. Algunas ollas más. Toallas. Sábanas. Cortinas simples para las ventanas. Nada lujoso. Nada caro. Solo lo necesario para vivir. Leandra vino a visitarme el 4.º día. Trajo comida casada. Pan recién hecho. Café. Nos sentamos en el porche y hablamos. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. Que estaba asustada, pero también en paz. Que no sabía qué iba a pasar, pero que por primera vez en años sentía que estaba viviendo mi propia vida. Rafael vino, le dije. Lo sé. Lo vi pasar por el pueblo. ¿Cómo fue? Difícil, pero necesario. ¿Crees que vuelva? No lo sé. Tal vez no. Pero si vuelve, mi respuesta va a ser la misma. Leandra asintió. No dijo nada más. Solo puso su mano sobre la mía. Ese gesto simple me dijo más que 1000 palabras. Me dijo que no estaba sola. Que tenía a alguien de mi lado. Que había tomado la decisión correcta. Pasó una semana. Luego 2. La vida empezó a tomar forma. Me levantaba temprano. Tomaba café en el porche viendo el amanecer. Limpiaba el jardín poco a poco. Arrancaba la maleza. Plantaba algunas flores que compré en el mercado del pueblo. No tenía prisa. Tenía todo el tiempo del mundo. Conocí a mis vecinos. La señora Alma, una mujer de 75 años que vivía sola y hacía los mejores tamales que había probado en mi vida. El señor Teodoro, un hombre viudo que cuidaba su jardín con devoción y siempre me saludaba con una sonrisa. Luara, una joven madre soltera con 2 niños pequeños que trabajaba en la panadería del pueblo. Todos fueron amables. Nadie preguntó demasiado. Nadie juzgó. Solo me aceptaron. Como si siempre hubiera estado ahí. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes. Pero cada vez menos. Rafael escribió algunas veces más. Mensajes cortos. Fríos. Espero que estés bien. Avísame si necesitas algo. Nunca un lo siento. Nunca un reconocimiento de lo que había hecho. Solo palabras vacías que no significaban nada.
No respondí. Porque no tenía nada que decir. Porque la conversación había terminado aquella tarde en el porche. Porque ya no le debía mi tiempo ni mi energía. Fabiana también escribió. Un solo mensaje. Decía: Clotilde, sé que las cosas no terminaron bien. Pero quiero que sepas que nunca tuve nada personal contra ti. Solo queríamos nuestro espacio. Espero que entiendas. Leí ese mensaje 5 veces. Y cada vez me enojé más. Porque seguía sin entender. Seguía sin ver que el problema no era querer espacio. El problema era la forma en que lo pidieron. La forma en que me trataron. La forma en que me hicieron sentir como si yo no mereciera existir en su vida. Tampoco le respondí. Borré el mensaje. Y seguí adelante. Las cajas con mis cosas llegaron después de 2 semanas. Los mismos hombres que las recogieron en el hotel las trajeron hasta mi puerta. Abrí cada caja despacio. Saqué mi ropa, mis libros, las fotos viejas, el rosario de mi abuela, la manta tejida. Colgué la ropa en el pequeño closet de mi habitación. Puse los libros en una repisa que compré en el mercado de segunda mano. Las fotos las dejé en una caja. No estaba lista para verlas todavía. No estaba lista para recordar todo lo que había perdido. Pero la manta la puse sobre mi cama. Y el rosario lo colgué en la pared, junto a la ventana, donde podía verlo cada mañana al despertar. Un recordatorio de dónde venía, de quién era, de la fuerza que llevaba en la sangre. Una tarde, mientras regaba las flores que había plantado, escuché un carro detenerse afuera. Mi corazón se aceleró. Pensé que era Rafael otra vez. Pero cuando miré, vi que era un carro diferente. Más viejo, más pequeño. Se bajó un hombre que no conocía. Tendría unos 50 años. Alto, con pelo oscuro y algunas canas. Me miró y sonrió. «¿Señora Clotilde Salas?», preguntó. «Sí», respondí, confundida. «Me llamo Carlos Ortiz. Soy abogado. Su hijo me contrató». Mi estómago se apretó. «¿Para qué?». «Para hablar con usted. Sobre la casa. Sobre su situación. Él está preocupado. Cree que usted no está en condiciones de vivir sola. Que tal vez necesita ayuda. Evaluación médica. Tal vez». «¿Tal vez qué?», lo interrumpí. Mi voz era firme. Fría. El abogado bajó la mirada. Incómodo. «Tal vez asistencia legal para determinar si está en condiciones de tomar decisiones por sí misma». Entendí inmediatamente. Rafael no había venido a buscarme porque me amaba. Había venido a evaluar. A ver si podía usar mi edad, mi soledad, mi decisión de irme, como prueba de que yo no estaba bien mentalmente. Como prueba de que necesitaba que él tomara decisiones por mí. Quería quitarme mi casa, mi libertad, mi voz. «Dígale a mi hijo», dije, mirando al abogado directo a los ojos, «que tengo 67 años. No 77. No 97. 67. Que estoy perfectamente sana. Que compré esta casa con mi propio dinero, ganado con mi propio trabajo. Que firmé documentos legales. Que pagué impuestos. Que todo está en orden. Y que si él intenta algo, lo que sea, voy a contratar a mi propio abogado y voy a pelear». «Entendido». El abogado asintió despacio. «Entendido. Y dígale también», continué, «que deje de mandar intermediarios. Que si tiene algo que decirme, venga él mismo. Pero que tenga claro que mi respuesta no va a cambiar. No voy a volver. No voy a ceder. No voy a desaparecer solo porque él quiere que lo haga». El abogado volvió a asentir. Se despidió. Se fue. Me quedé parada en el jardín, con la manguera todavía en la mano, sintiendo como la rabia me recorría el cuerpo. No podía creer que Rafael hubiera llegado tan lejos. Que estuviera dispuesto a usar la ley, a usar mi edad, a usar lo que fuera necesario para controlarme. Pero al mismo tiempo, no me sorprendía. Porque eso era lo que siempre había hecho. Controlarme. Decidir por mí. Hacerme sentir que sin él yo no era nada. Pero se equivocaba. Yo era mucho más que lo que él pensaba. Y esta vez, no iba a dejar que ganara. Entré a la casa.
Busqué en internet abogados en el pueblo. Encontré uno. Una mujer. Se llamaba Judith Barrera. Tenía su oficina en el centro. La llamé. Le expliqué la situación. Me dijo que fuera al día siguiente. Fui. Le conté todo. La casa. El dinero. Los documentos. La visita del abogado de Rafael. Ella escuchó en silencio. Tomó notas. Y al final me dijo, usted no tiene nada de qué preocuparse. Todo está en orden. Su hijo no tiene ningún derecho legal sobre usted ni sobre su propiedad. Si intenta algo, lo vamos a detener. Sentí alivio. Pero también sentí tristeza. Porque había llegado a esto. A tener que contratar un abogado para defenderme de mi propio hijo. Pero también sentí determinación. Porque si él quería guerra, iba a tener guerra. Y esta vez, yo no iba a perder. Pasaron 3 meses desde que llegué a este pueblo. 3 meses desde que dejé atrás la vida que construí para Rafael y empecé a construir una vida para mí. Y en estos 3 meses, aprendí algo que nunca pensé que iba a aprender a mi edad. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. La casa ya no se ve como cuando llegué. El jardín está limpio. Las flores que planté crecieron. Rosas. Margaritas. Girasoles. Cada mañana salgo al porche con mi café y las veo. Y me recuerdan que las cosas hermosas toman tiempo, pero siempre crecen si las cuidas. Conseguí trabajo. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba propósito. La señora Alma me recomendó en la panadería del pueblo. Trabajo 3 veces por semana. Horneando pan. Atendiendo clientes. Nada complicado. Nada estresante. Solo trabajo honesto que me hace sentir útil. Gano $200 a la semana. No es mucho. Pero es mío. Y con eso compro lo que necesito. Comida. Semillas para el jardín. Algún libro de vez en cuando. No necesito más. Los vecinos se convirtieron en algo más que vecinos. Se convirtieron en familia. La señora Alma viene cada domingo a tomar café conmigo. Hablamos de todo. De nuestras vidas. De nuestros hijos. De nuestros errores. De nuestras victorias. Ella también tiene un hijo que no la llama. Que no la visita. Que solo aparece cuando necesita algo. Me dice que a veces los hijos olvidan que sus madres también tienen corazón. El señor Teodoro me enseñó a cuidar el jardín. Me regaló semillas. Me mostró cómo podar las rosas. Cómo hacer que las plantas crezcan fuertes. Me dijo que los jardines son como las personas. Si los descuidas, se secan. Pero si los cuidas, florecen. No importa cuánto tiempo hayan estado abandonados. Luara, la joven madre de la panadería, se convirtió en algo así como la hija que nunca tuve. Me cuenta sus problemas, sus miedos, sus sueños. Yo la escucho. Le doy consejos cuando me los pide. A veces solo la abrazo. A veces eso es suficiente. Sus hijos me llaman abuela. No porque se los haya pedido, sino porque así me ven. Y cuando me lo dijeron por primera vez, lloré. Porque Rafael nunca me dio nietos. Nunca me dio esa oportunidad. Pero la vida me los dio de otra forma. Rafael no volvió después de mandar al abogado. Escribió algunos mensajes más. Fríos. Distantes. Nunca diciendo lo que realmente pensaba. Nunca admitiendo lo que había hecho. Solo manteniendo una comunicación mínima, como si con eso cumpliera su deber de hijo. Dejé de responder. No porque estuviera enojada, sino porque ya no había nada que decir. La conversación había terminado aquella tarde en el porche. Todo lo demás era solo ruido. Fabiana también dejó de escribir. Desapareció de mi vida tan fácilmente como había entrado. Como si nunca hubiera significado nada. Y probablemente nunca lo hizo. La tía Alma fue la única que siguió insistiendo. Me llamaba cada semana. Me decía que tenía que perdonar. Que la familia era lo más importante. Que yo estaba siendo egoísta. Que una madre no abandona a su hijo. Un día la dejé hablar. Escuché todo lo que tenía que decir. Y cuando terminó, le dije con calma, tía, yo no abandoné a mi hijo. Mi hijo me abandonó a mí hace años.
Yo solo finalmente acepté esa realidad. Ella no supo qué responder. Colgó. No volvió a llamar. Y está bien. Porque aprendí que la familia no siempre es la sangre. A veces la familia es la gente que eliges. La gente que te ve. La gente que te respeta. La gente que te hace sentir que tu existencia importa. Una tarde, estaba regando el jardín cuando vi un carro desconocido detenerse frente a mi casa. Mi corazón se aceleró por un momento. Pero cuando vi quién bajaba, me tranquilicé. Era Rodrigo, el primo de Rafael, el que me había mandado aquel mensaje. Caminó hacia mí con las manos en los bolsillos. Se veía incómodo, pero también decidido. Tía Clotilde dijo: espero no estar molestando. No molestas. ¿Qué haces aquí? Vine a disculparme. Por no haber dicho nada aquella noche. Por haberme quedado callado cuando Rafael dijo lo que dijo. Por haber sido un cobarde. Lo miré. Vi sinceridad en sus ojos. Vi arrepentimiento real. No tienes que disculparte, le dije. No era tu responsabilidad defenderme. Sí lo era. Eres mi tía. Y lo que pasó estuvo mal. Todos lo sabíamos. Pero nadie hizo nada. Y eso nos hace cómplices. Nos sentamos en el porche. Hablamos durante horas. Me contó que después de que me fui, hubo una pelea grande en la familia. Que algunos estaban de mi lado. Que otros defendían a Rafael. Que la familia se había dividido. Me dijo que Rafael seguía insistiendo en que yo había exagerado. Que había sido muy dramática. Que estaba siendo ridícula. Pero que cada vez menos gente le creía. La gente está empezando a ver quién es realmente, me dijo Rodrigo. Y no les gusta lo que ven. No sentí satisfacción al escuchar eso. Solo sentí tristeza. Porque Rafael era mi hijo. Y aunque me había lastimado, aunque me había humillado, aunque había intentado controlarme, una parte de mí todavía lo amaba. Una parte de mí todavía recordaba al niño que fue. Pero ese niño ya no existía. Y yo tenía que aceptarlo. Rodrigo se fue antes del anochecer. Me abrazó antes de irse. Me dijo que si alguna vez necesitaba algo, lo llamara. Le agradecí, sabiendo que probablemente nunca lo haría, pero apreciando el gesto de todas formas. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y mi nueva vida se volvió mi vida normal. Ya no pensaba en Rafael todos los días. Ya no revisaba mi teléfono esperando un mensaje. Ya no sentía ese peso en el pecho cada vez que recordaba aquella noche. Empecé a dormir mejor, a comer mejor, a reír más, a sentir que mi cuerpo era mío otra vez, que mi tiempo era mío, que mi vida era mía. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, vi algo en el piso. Era un sobre. Alguien lo había dejado ahí durante la noche. Lo recogí. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito a mano. Lo abrí. Adentro había una carta. Era de Rafael. Mamá decía: no sé cómo empezar. He intentado escribir esta carta 1000 veces. Cada vez la rompo porque no encuentro las palabras correctas. Pero hoy decidí que no importa si las palabras son correctas. Solo importa que sean honestas. Tenías razón. En todo. Yo te traté mal. Te hice sentir invisible. Te hice sentir como si no importaras. Y lo peor es que lo hice conscientemente. Lo hice porque era más fácil. Porque aceptar que te estaba lastimando significaba tener que cambiar. Y no quería cambiar. Quería que fueras tú la que cambiara. La que se adaptara. La que desapareciera. No espero que me perdones. No espero que vuelvas. Solo espero que sepas que me arrepiento. Y que voy a tener que vivir con eso el resto de mi vida. Te quiero. Aunque no supe demostrártelo. Rafael. Leí la carta 3 veces. Sentí muchas cosas. Tristeza. Alivio. Rabia. Compasión. Todo al mismo tiempo. Pero no sentí el impulso de volver. No sentí el impulso de perdonar inmediatamente. Porque las disculpas son importantes. Pero no borran el daño. No devuelven el tiempo perdido. No curan las heridas de un día para otro. Guardé la carta.
Tal vez algún día respondería. Tal vez no. Pero por ahora, solo necesitaba seguir viviendo. Seguir sanando. Seguir siendo yo. Me terminé el café. Miré el jardín. Las flores brillaban con el sol de la mañana. Los pájaros cantaban. El viento movía las hojas suavemente. Y sentí algo que no había sentido en años. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Haciendo exactamente lo que debía hacer. Siendo exactamente quien debía ser. No en el espacio de alguien más, sino en mi propio espacio. El espacio que compré con mi sacrificio, con mi fuerza, con mi decisión de elegirme a mí misma. Y ese espacio no era pequeño, no era insignificante, no era algo que sobraba. Era mío, era suficiente, era todo. Me levanté, regué las flores. Saludé a la señora Alma que pasaba por la calle. Preparé el desayuno. Abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Y mientras hacía todas estas cosas simples, pensé en algo. Pensé que tal vez esta era la verdadera victoria. No la carta de Rafael. No la disculpa. Sino esto. Esta vida tranquila. Esta paz que no necesitaba permiso. Esta libertad que no dependía de nadie más. Yo, Clotilde Salas, a mis 67 años, finalmente había encontrado mi lugar. Y nunca, nunca más, iba a dejar que nadie me dijera que yo solo ocupaba espacio. Porque ahora sabía la verdad. Yo no ocupaba espacio. Yo creaba espacio. Y ese espacio era sagrado.